Quienes se han sumado al culto de la tarde, no les había visto en la mañana, les saludo en el amor del Señor. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses. Por favor, acompáñenme ahí a la carta del apóstol Pablo a los filipenses y vamos a estar meditando en el capítulo 2 de esta carta. Y vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a continuar hasta el versículo 18. Si por favor la encontró, me puede decir amén. La carta del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 2, leemos y dice así la palabra de nuestro Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, qué maravilloso es poder tener tiempo, Señor, con su palabra. Gracias por el inmenso privilegio que usted nos ha concedido en su soberana voluntad. Gracias, Señor, por apartarnos del mundo y traernos a sus caminos, a formar parte de su pueblo elegido. Señor, no somos merecedores, pero su gracia abundante se ha manifestado. Y somos testigos, Señor, de su inmensa misericordia cuando examinamos nuestra propia vida. Señor, gracias porque usted, en su plan perfecto, nos ha constituido sus hijos. Padre, háblenos. Necesitamos siempre oír su voz, necesitamos su consejo, necesitamos, Señor, creer y obedecer su palabra, porque de esa forma, Señor, cumplimos con su propósito, que es que
le rogamos que hable a nuestra vida y que nos guíe por medio de su verdad. Su palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a prestar atención a dos versículos de lo que hemos leído. Y estos versículos son el 12 y el 13. Ahí estaré trabajando en esta serie de predicaciones positivas en cuanto al capítulo 2. Y el versículo 12 y 13 que acabamos de leer dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Podemos ver entonces que el apóstol Pablo está haciendo una invitación aquí a la iglesia de Filipos a obedecer. Y plantea dos asuntos en los que debiese la iglesia prestar atención y obedecer. Él dice, ya sea que esté presente o que esté ausente. Porque él dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Debemos entender que la carta a los filipenses no nos muestra claramente que la iglesia esté comportándose de una manera desobediente, sino que más bien entendámoslo desde la perspectiva del privilegio que tenemos como hijos de Dios al ser obedientes a Dios. Entonces entendamos que el apóstol Pablo está reforzando esta idea en la iglesia. Sabemos que la iglesia de Filipos tenía una cualidad que la distinguía y que era una iglesia ofrendadora. El apóstol Pablo lo resalta con los corintios, diciendo a los corintios que ellos no se habían comportado como lo había hecho la iglesia de Filipos, que ellos habían dado aún más de sus posibilidades, aún en persecución, aún en aflicción. La iglesia de Filipos había destacado por ser una iglesia ofrendadora, porque había enviado no solamente una vez, sino que al menos 2 o 3 veces ofrenda. Y el apóstol Pablo no era la excepción, porque el apóstol Pablo habla en su carta que está agradecido porque la iglesia de Filipos se acordó de él nuevamente y había enviado a Epafrodito a dejarle una ofrenda en su situación actual, en la carta en donde él se encontraba preso en Roma. Entonces entendemos que la iglesia tenía esta característica que era evidenciable, y más encima el apóstol lo tomaba como ejemplo en otros lugares. También lo menciona cuando dice que habían enviado ofrenda para las necesidades en Jerusalén. Entonces podemos entender que no encontramos en la carta al apóstol Pablo diciendo ustedes son desobedientes. No, por el contrario, él está exhortando a que sean obedientes, porque es un tremendo privilegio. Y él lo comienza haciendo mostrando el ejemplo de Cristo como el ejemplo de obediencia. Entonces, si vemos que el apóstol Pablo está llamando a obedecer a la iglesia de Filipos, debemos comprender en el contexto de la carta que él había hecho ya o había argumentado algunos temas específicos para que la iglesia comprendiera de cuál debiese ser el comportamiento de un cristiano, cuál debiese ser la forma de vida o el estilo de vida de un cristiano. Por ejemplo, si vamos al capítulo 1 y leemos el versículo 6, el apóstol Pablo está mencionándole a los filipenses que Dios había comenzado una obra en cada uno de ellos como creyente, y que Dios se encargaría de que esta obra fuera perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Entonces está diciéndole a sus hermanos en Filipos, cobren ánimo. Dios es el que está preocupado día a día de cada uno de ustedes, porque Él comenzó una obra, y lo que Dios comienza
lo termina. Confíen en eso. Luego vemos el versículo 10, donde el apóstol Pablo dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. El apóstol está haciendo un llamado a la iglesia a que se preocupen por tener conocimiento y ciencia acerca de la palabra, porque esto les va a ayudar a poder discernir entre quienes están haciendo lo correcto y quienes no están haciendo lo correcto, porque el apóstol plantea que hay un grupo de hermanos que están aprovechándose de la situación de él que está en cárcel y haciendo burla de esto, como diciendo prácticamente: él dice que Dios lo envió y está preso, ¿no será que por sus pecados está preso? Entonces el apóstol Pablo trata de hacer entender a los filipenses que si ellos consideran bien la palabra, la escritura de Dios, entonces van a entender, como lo entendió él, que su prisión no es otra cosa más que la soberanía de Dios. Porque él dice: mi prisión ha sido de bendición, porque aún los carceleros se están convirtiendo. Así que si estoy preso, es solamente por la obra de Dios. Entonces, hay una situación aquí que el apóstol Pablo quiere mostrarle a la iglesia para que entiendan que obedecer a Dios siempre va a ser un privilegio. Y no importa la circunstancia, si es que estamos siendo obedientes a Dios, Él manejará cada situación de nuestra vida para el mejor propósito. ¿Cuál es el propósito? Que nuestra vida sea perfeccionada hasta el día de Cristo. Capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo, en los versículos que leímos al principio, decía que él estaba llamando a que la iglesia sea obediente en su presencia y en su ausencia. Él estaba mostrándose como un ejemplo, diciendo: bueno, mi vida está para que Cristo sea magnificado. ¿Qué es el sentido de esta palabra? Es que Cristo sea conocido por mí, ya sea por mi vida o sea por mi muerte. Entonces, hacen paralelo para que los filipenses entiendan que el comportamiento que Pablo estaba mostrando estaba apegado a la obediencia a Dios, por lo tanto podría ser un ejemplo que se podía practicar confiadamente. Cuando vamos al versículo 27 del mismo capítulo 1, leemos lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Nuevamente hay una situación de comportamiento que el apóstol Pablo está trayendo a la memoria de los filipenses cuando les dice que deben comportarse dignamente del Evangelio de Cristo. Ese es un llamado que el apóstol hace abiertamente al escribir su carta: compórtense como es digno del Evangelio de Cristo. Y no es fácil, es fácil entender que había conflictos internos en la iglesia, a pesar de que había sido una iglesia dadivosa, a pesar de que había sido una iglesia generosa y que estaba mostrando cualidades especiales de una iglesia madura. Podemos entonces, a través de la carta, entender que había situaciones complejas. Por ejemplo, se mencionan dos hermanas que estaban en un conflicto abierto. Y él les dice que por favor se pongan de acuerdo en las cosas y los asuntos que tienen que ver con Cristo. No está diciendo, oiga, pónganse de acuerdo en la ropa que se van a poner. Oiga, pónganse de acuerdo en los lentes que van a comprar. Oiga, pónganse de acuerdo en el colegio donde van a mandar a sus hijos. No, eso es decisión personal de cada cual. Pero el apóstol Pablo está diciendo: pónganse de acuerdo en Cristo. Si el Señor dice que debemos comportarnos de esta forma, entonces las dos tienen que decir amén, porque es la forma en que el Señor quiere que vivamos. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un solo sentir en Cristo Jesús.
Entonces vemos que hay, sin lugar a dudas, un conflicto en la iglesia que debe ser atendido y que el apóstol Pablo entonces está diciendo, pongan atención, porque el llamado es a que deben obedecer a Cristo como su ejemplo y a mí como su enviado, porque he vivido para agradar a Dios y no a mí mismo. Porque mi vida está puesta para que Cristo sea magnificado. Y bueno, en el capítulo 3 también encontramos un caso complejísimo en donde los judaizantes que se estaban convirtiendo al Señor no dejaban aún sus costumbres hebreas y querían a toda costa hacer que los nuevos creyentes griegos gentiles cumplieran con sus rituales religiosos para poder merecer la obra de Dios o la salvación. Es tanto así que dicen y le exigen que debiesen circuncidarse. Y el apóstol Pablo esto lo considera un desastre, diciéndole al pueblo judío que ustedes no han entendido en absoluto el plan salvífico de Dios y no han podido ser capaces de obedecer lo que Dios les ha encomendado. Y aún así quieren poner esta carga sobre el pueblo elegido de Dios. Entonces entendemos que claramente hay un conflicto que el apóstol Pablo está tratando dentro de la carta que escribe a los filipenses y podemos deducir entonces que él tiene el deseo de que la iglesia pueda volverse obediente. Es lo que dice el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, capítulo 12 del capítulo 2, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Algunos comentaristas que han hecho una exégesis completa del texto sin tener, digamos, el respaldo bíblico, pero sí argumentan de que quizás la iglesia estaba endiosando al apóstol Pablo y estaban considerando que quizás él era la persona a la que había que obedecer, seguir, escuchar, y si él no estaba, entonces ya no había autoridad. Y el apóstol Pablo trata de sacar este contexto de la cabeza de los filipenses y decirle, nuestra máxima autoridad es Cristo. Así que no depende de que si yo estoy presente o estoy ausente. Entonces, una aplicación práctica también podríamos decir, bueno, los hermanos no vienen porque no vino el pastor. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿A quién queremos seguir? ¿A quién queremos agradar? Entonces el apóstol Pablo dice, yo sé que han sido obedientes, cuando estaba yo eran muy obedientes, pero ahora que no estoy, ojalá quiero escuchar de que siguen siendo obedientes. No como en mi presencia solamente, sino ahora como en mi ausencia. Entonces, entendemos que hay una situación a la que el apóstol Pablo está llamando la atención a la iglesia y él va a mostrar dos ejemplos que son fuertes, porque no los podemos pasar por alto. Uno es el ejemplo claro de obediencia de nuestro Señor Jesucristo, que lo acabamos de leer ahí desde el versículo 5 en adelante del capítulo 2, y el otro es cómo Pablo ha puesto su propia vida para que Cristo sea magnificado. Dos ejemplos claros en que se puede prestar atención para saber por qué debemos ser obedientes. Y el intérprete de griego, exegeta Samuel Pérez Millo, plantea que el ejemplo de Cristo en su paseamiento, en el hecho de él tomar la forma humana, él lo denomina como el anonadamiento de Cristo. ¿Qué quiere decir esta frase? Quiere decir, o esta palabra, dice que la obediencia de Cristo lo expuso al punto de quedar anonadado, reducido a la nada, abocado, abatido y humillado. La obediencia de Cristo lo expuso en una figura humana semejante al hombre y lo redujo a la nada. Por eso entendemos que cuando hablamos de la humillación, de exaltación de nuestro Señor Jesucristo, entendemos que el apóstol escribe
que nuestro Señor se vació a sí mismo, el cual siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y esa palabra despojo en griego es vaciarse. Dejó a un lado su divinidad y asumió la forma humana en obediencia a Dios. Y esa forma humana lo condujo a través de la humillación. Dios siendo humillado. Porque ¿qué es lo que vemos en este ejemplo claro de obediencia? Siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Y en la condición de siervo se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. No solamente fue suficiente morir, sino que fue humillado en la cruz. Entonces el apóstol Pablo está tratando este asunto complejo con la iglesia. Podríamos entender culturalmente que la iglesia de Filipos también tenía en cierta medida integrantes a hombres y mujeres que tenían un buen pasar. Entonces, quizás por eso está caracterizando mucho el tema de la obediencia y la humildad, porque vemos el ejemplo de la iglesia naciente, que se convierte en Lidia, que era una mujer que trabajaba y tenía las telas con un color púrpura, que era un color exclusivo de la realeza. Por lo tanto, no cualquiera compraba un traje de púrpura. Nosotros vemos que la realeza en nuestro tiempo de Roma le encantaba vestirse de esa forma pomposa. Entonces, no cualquiera podía adquirir estos productos. Y Lidia era una mujer que trabajaba precisamente estos productos, y la iglesia comienza en la casa de Lidia. Tenemos también a una colonia de ex soldados romanos que habían servido al emperador y que en una forma triunfante y de reconocimiento los mandan a colonizar Filipos. Gente que tenía quizás conflicto con la unidad. Quizás tenía mucho conflicto con la unidad. Y vemos al apóstol Pablo entonces mencionando que Cristo no se aferró a ser Dios, sino que se despojó, y se despojó por obediencia. Y entendemos que no se quedó ahí, sino que por el contrario, luego de pasar por todo ese proceso de humillación, de tomar el cuerpo humano, de llevarlo a la cruz, de que ese cuerpo humano fuera crucificado, que llegara a la muerte por la consecuencia del pecado, que es la que acarrea a la humanidad completa. El pecado produce muerte. Por lo tanto, el hombre fue y pagó con su muerte lo que debía ser el pecado. Sin embargo, el que estaba en ese cuerpo humano era Dios. Pero ese cuerpo humano fue totalmente humillado, crucificado hasta la muerte, abofeteado, escupido, fue encarnecido con tantas palabras ofensivas. Pero sin embargo, le vemos ahora resucitar en el poder de Dios el cuerpo que Jesús tomó y que fue humillado y que fue llevado a la muerte. Ese mismo cuerpo resucita, pero ahora glorificado. Y es la figura que vemos de nuestro Señor Jesucristo, que tomó la forma humana, la semejanza humana, hasta el punto de la humillación y ahora exaltada. Y es la promesa que tenemos todos nosotros, de que nuestros cuerpos, en los que sentimos muchas veces que estamos siendo humillados porque no podemos cumplir como quisiéramos en agradar a Dios, sabemos que la promesa es que un día nuestros cuerpos serán glorificados por un acto completamente divino. Dios es el que ha comenzado la obra y Él la va a perfeccionar hasta el fin. Y nuestro Señor Jesucristo sabía que Él estaba cumpliendo con un plan salvífico y que Él recuperaría la gloria que tenía por delante. Por eso que cuando se prepara para ir al huerto del Getsemaní, Él ora en
y lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5. Él mismo exclamando estas palabras: ahora pues, glorifícame a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor sabía que venía el momento que terminaba su plan salvífico y que iba a recuperar la gloria que a Él le pertenecía, que tomaría nuevamente aquel lugar. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No olvidemos que el apóstol Pablo estaba diciéndole a la iglesia en Filipo que deben ser obedientes. Y está mostrando el ejemplo de Cristo un poquito más atrás, al decir Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y que Él ha resucitado este cuerpo como el nuestro, que lo llevó hasta el abatimiento completo, pero luego Él en el mismo poder ha sido levantado, actuando la Trinidad en completo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un cuerpo glorificado, la figura que Él mismo ahora tiene y que no ha perdido, por el contrario, también la veremos, y el apóstol Pablo la ve camino a Damasco. El apóstol Pablo se va a hacer un juicio en contra de los del camino y se le aparece la figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa con el apóstol Pablo? Cae totalmente rendido y dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y le dio su cuerpo glorificado. Juan, cuando estaba en Patmos, exiliado, y se le revela el Apocalipsis, ¿qué es lo que sucede con él? Cae totalmente rendido a los pies de Cristo cuando ve su figura glorificada. Esteban, a punto de ser martirizado, la Escritura dice que estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo, estaba lleno, era un hombre maduro, un hombre completo en la fe. Y antes de morir, mira a los cielos y dice: veo a nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre, la figura exaltada de nuestro buen Señor. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla acerca de que la iglesia debe ser obediente, está hablando en un término que es un mandato, hermanos. Y debemos entender que obedecer es un mandato, no es opcional, no es si quiero o no quiero obedecer, sino que más bien se transforma en un mandato terminante. Así como podríamos oír cuando se escribe que el Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No es opcional. El arrepentimiento no es opcional. La obediencia tampoco lo es. Cada uno de los que somos llamados hijos de Dios, de los que hemos sido puestos en el pueblo de Dios, entonces debemos obedecer sin tener duda alguna en lo que Dios ha hecho. ¿Y por qué debemos obedecer? Porque la obediencia va a graficar en mi propia vida si es que de verdad me estoy ocupando en mi salvación. Si yo digo que he sido salvado, la evidencia primaria es la obediencia, y es lo que el apóstol sigue diciendo en el versículo 12. Obedecer en mi presencia como en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación. El apóstol Pablo hace la invitación y dice: bueno, Filipos o filipenses, ocúpense de su salvación. Pero es importante que entendamos que la salvación consta a lo menos de 3 etapas. Para poder hacer una exégesis y entender qué es lo que el apóstol Pablo está queriendo enseñar cuando dice ocúpense de su salvación, debemos entenderla bien, porque podríamos pensar: bueno, entonces yo me preocupo de mi salvación, o sea, yo logro mi salvación, yo gano mi salvación, yo pierdo mi salvación. ¿Qué es a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo? Bueno, tendríamos que hacer una exégesis a la palabra y ver que la salvación es un don de Dios, que consta de 3 etapas. Aquí es una sola palabra, consta de 3 etapas. Primero, tenemos que Dios justifica al hombre y lo salva y lo pone en una posición de salvado y le llama santo a su pueblo. Eso es lo que podríamos considerar entonces la justificación y la santidad posicional. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1? Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces vemos que cuando Pablo dice ocupados en vuestra salvación, no se está refiriendo a esto, porque esto es un acto soberano de Dios. No tenemos nada que ver nosotros acá. La salvación es producto del amor de Dios en la justificación. Entonces, la justificación y la santidad posicional no es lo que Pablo se está refiriendo aquí cuando dice que se ocupen en su salvación. Luego tenemos la santificación progresiva, donde la salvación se vuelve experimental, en donde el hombre tiene que participar de la salvación que Dios le ha regalado en cuanto a su comportamiento en su diario vivir. ¿Qué es lo que dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 16? Sed santos porque yo soy santo. Entonces vemos ahora que la santificación se vuelve progresiva y ya Dios nos está invitando a que seamos santos. Y la tercera afirmación acerca de la salvación es la redención final y la transformación de nuestros cuerpos mortales, corruptibles, en cuerpos glorificados e incorruptibles. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Santificación final. Si analizamos estas tres etapas, nosotros debiésemos entender entonces que lo que el apóstol Pablo está diciendo, que nos preocupemos de nuestra santificación progresiva. Y esa es la invitación, porque en la inicial, en la justificación inicial, actúa Dios de forma autónoma. En la santificación final, la transformación final de nuestro cuerpo, Dios actúa de forma autónoma. Y en esta santificación progresiva, Él también es autónomo, pero ahora nos invita a nosotros que seamos parte de esta santificación, que nosotros somos responsables de cómo vivimos nuestra vida día tras día. Entonces, si somos obedientes a los mandatos de Dios, si somos obedientes a la palabra de Dios, entonces podemos vivir de una forma que traiga gloria a Dios, porque estamos exponiendo nuestro cuerpo para que agrade a Dios y no a nosotros mismos. Entonces entendemos que el apóstol Pablo está diciendo: ocúpense en su salvación, ocúpense. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice lo siguiente: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Tenemos una invitación, entonces Dios es el que hace la obra, pero también está siendo responsable al hombre de su comportamiento, que no tiene nada que ver con ganar la salvación o perderla, sino que tiene que ver con el compromiso que yo hago con Dios al comportarme de la forma que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque la santificación es un fruto que conduce a un fin. Es lo que el apóstol Pablo le explica a los romanos en el capítulo 6, versículo 22. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vamos camino a la vida eterna. Ahora, ¿de qué forma vamos caminando a la vida eterna? No se olviden que tenemos también una advertencia y una invitación de que debemos dar cuenta de que lo que hemos hecho con nuestro cuerpo mientras estábamos en la tierra haya sido bueno o haya sido malo. Entonces entendemos que Dios, en su eterna misericordia, nos hace a nosotros también participantes de lo que Él nos ha dado. O sea, debiésemos ser responsables de cómo vivimos día a día. Y claro que sí, porque el apóstol Pablo agrega algo más y dice que debe ser con temor y temblor. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere hacernos entender o le está explicando a la iglesia en Filipos cuando habla acerca del temor y el temblor? Bueno, tendríamos que ver algunos versículos que nos muestran estas mismas palabras y luego hacer la exégesis para ver a qué se está refiriendo, para saber a qué se refiere con que debemos nosotros preocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, preocuparnos de nuestra vida progresiva en crecimiento, en madurez, en honrar a Dios, pero debe ser con temor y temblor. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y usa las mismas palabras para referirse a esta
cualidad del ser humano frente a Dios, en cómo nosotros debemos actuar con temor y temblor. Y el apóstol Pablo está diciéndole con estas frases: Dios me dio una misión y me la tomé tan en serio, que fui responsable. A eso se refiere con temor y temblor. Luego en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 15, dice: y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Nuevamente encontramos la misma frase, y aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a que la iglesia, cuando recibió su carta, sintió una tremenda tristeza porque estaba confrontando un pecado terrible de la iglesia de los Corintios. Y para el apóstol Pablo fue difícil escribir esta carta, porque él mismo lo menciona que le produjo tristeza y también angustia en su interior. Sin embargo, él dice que la iglesia lo recibió con temor y temblor, porque la iglesia se entristeció. Y esa tristeza los llevó y los guió hacia el arrepentimiento. Entonces, cuando vemos que la palabra o la frase hacerlo con temor y temblor, habla de que debe dolernos el pecado, porque si nos duele nos va a producir tristeza, y si nos produce tristeza, entonces nos vamos a querer arrepentir. Si nos ocupamos en nuestra salvación, debes hacerlo con temor y temblor. Efesios capítulo 6, versículo 5, el apóstol Pablo escribe a los Efesios y le dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y ahora pone a las autoridades eclesiásticas por delante de los receptores de la carta, diciéndole que deben obedecerlos con temor y temblor. Y se refiere a que lo hagan con respeto. Entonces, viendo toda la exégesis de las veces en que el apóstol Pablo usa la misma idea, entonces entendemos que ocuparnos en nuestra santificación progresiva con temor y temblor es que cuidemos con mucho respeto y seriedad las cosas de Dios, para que eso provoque en nosotros cada día una mejor manera de vivir ante los ojos de Dios, ante los ojos también de las autoridades eclesiásticas. Pero ¿saben qué? Hay algo maravilloso en lo que acabamos de leer, si vamos ahora al versículo 13, porque el apóstol Pablo sigue escribiendo y dice: porque Dios es quien en vosotros produce así el querer como el hacer. Nuevamente vemos a Dios en acción. No nos olvidemos nunca que nuestro Padre Celestial está preocupado de nosotros día tras día para que vivamos de la forma que a Él le agrada. Y no nos deja solos. No es que nosotros estemos luchando solos en nuestra forma de vivir, sino que Él está de nuestro lado ayudándonos. Y el apóstol Pablo dice que Él es el que produce el que queramos hacerlo y el que lo hagamos. Porque distinto es decir: no, yo quiero hacerlo, pero no lo hago. Gracias que tenemos a Dios que no solamente nos dice y nos motiva a que queramos, sino que también nos motiva a que lo hagamos. Gracias debemos dar a Dios por aquello, porque Él nos muestra lo correcto y más encima nos empuja para que hagamos lo correcto. Porque la palabra que el apóstol está usando aquí, como que Dios produce, en el griego es energón, que significa que Dios energiza, que Dios hace todo lo necesario en nosotros para provocar que seamos hombres y mujeres que vamos a estar dispuestos a hacer lo correcto. Dios es el que está preocupado que cada uno de nosotros actúe de la forma correcta, porque no dejemos de entender el panorama completo. Todo Dios lo ha hecho para su gloria. Y si nosotros somos sus representantes en la tierra, que cualquiera que nos vea debiese decir que Dios sea glorificado por la vida de estos creyentes. Eso es la responsabilidad que debemos entender cuando vemos que si Dios quiere que vivamos dignamente el Evangelio, como el apóstol Pablo lo dice en el versículo 27 del capítulo 1 de los Filipenses, es porque Dios espera ser glorificado
por el comportamiento de nosotros. Y Él, hermanos, Él está preocupado de darnos el querer y el hacer. Porque Él dice que desde los comienzos ya había preparado los caminos por los que cada creyente debiese andar. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios es el que ha preparado. Aquí no hay nada por conocer ni nada por descubrir, solamente obedecer las sagradas Escrituras. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es lo que el apóstol recomienda a la iglesia de los Gálatas. Qué maravilloso, hermano, es que Dios no nos deja solos, y por eso que también nos hace responsables, y por eso que también nos va a pedir cuentas, porque Él quiere que cada uno de nosotros viva de la forma más adecuada, de la manera más digna, el Evangelio al que hemos sido llamados. ¿Es fácil? Para nada. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Por qué? Porque debemos disponer nuestras vidas al servicio de Dios. Y eso es una disciplina. Nosotros debemos disciplinar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo completo para la gloria de Dios. Y eso debe ser un acto humano en el que debemos someter nuestras vidas para glorificar a Dios. Y Él no nos deja solos, porque Él es el que nos está animando, Él es el que nos está energizando, Él es el que nos está diciendo: esto es lo que deben hacer. Así que Él nos dice, así que cada vez que hacemos algo debemos entender que es Dios el que nos está dando, y nosotros no es nuestra capacidad, ni nuestra forma humana elevada de que hemos alcanzado la dignidad, o hemos alcanzado a ser mejores que el resto, como se plantea en alguna iglesia pseudo cristianas, en donde hay hombres que son especiales, que han alcanzado un nivel muy elevado y que todos los demás tienen que tratar de ser como él, pero como no lo logran, entonces viven en un status quo y de dolor interno, porque no pueden ser más altos que su líder. Esto no es así. El ejemplo supremo es nuestro Señor Jesucristo, y Él está preocupado que cada uno de nosotros haga un compromiso formal con lo que Él ha hecho, en hacernos renacer, en darnos una nueva vida, y en la promesa que Él ha hecho de que nuestros cuerpos un día van a morir y serán transformados y nacerán glorificados, sin tener nada que ver con el pecado, para vivir eternamente con Dios al lado de nuestro Señor Jesucristo, quien ya resucitó de esa forma humana y la ha glorificado para demostrarnos a nosotros, decir: esto es lo que sucederá, la evidencia de lo real. ¿Cuál es tu estilo de vida, hermano? En base a lo que hemos oído, en base a lo que la Escritura nos muestra, en cuanto a la obediencia. ¿Cómo está tu obediencia? En cuanto a tu estilo de vida, según creemos que Dios es el que nos está motivando todos los días para que hagamos lo correcto. ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Qué es lo que haces día tras día? Cada una de las cosas que haces glorifica a Dios. Si no es así, hermano, gracias a Dios que tenemos la invitación día tras día de que nos conformemos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante congregarse, porque hoy día podemos salir muy contentos y desafiados, pero si el próximo domingo no venimos, entonces nos olvidamos fácilmente de lo que Dios quiere que hagamos. En cambio, estando en familia, estando en comunión, es más llevadero, porque nos recordamos mutuamente el compromiso que tenemos con nuestro Dios. ¿Están dispuestos a obedecer a Dios o seguir obedeciendo sus propias vidas, sus propios caminos? ¿Están dispuestos? Si están dispuestos a obedecer, entonces tendrán un mayor tiempo con las Escrituras. Si pasan de tener 15 minutos a la semana, que sea una hora y que se transforme en algo de un acto totalmente natural, de todos los días tener un tiempo a solas con Dios, en oración y en buscar su palabra. Debemos creer que es un mandato, hermano. Espero que así lo entiendan.
no es una invitación la obediencia a Dios, es un mandato terminante. Debemos obedecer. Si estamos luchando todos nosotros para presentarnos a Dios aprobados día tras día, es porque estamos buscando que Dios sea glorificado y que nuestra santificación vaya siendo progresiva hasta que alcancemos la estatura de un varón aprobado, un varón maduro que esté al servicio en la congregación. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que hombres y mujeres maduremos en nuestra fe para que nos conformemos a la imagen de su Hijo y para que seamos útiles en sus caminos. Dios es el que ha energizado, no tenemos excusa. Él es el que está todo el tiempo diciéndonos qué es lo correcto. A veces suena un poco complejo entender cómo es que Dios hace todo y cómo es que nosotros tenemos responsabilidad. Ese es un tema que se ha debatido por muchos siglos, pero sin embargo en la Escritura vemos que la invitación que nos hace Dios es a que procuremos nuestra santidad. Si no fuera así, entonces diría, no se preocupen de cómo viven. Yo hago todo. Pero sin embargo, Él dice, yo hago todo, pero sin embargo quiero que ustedes se preocupen de su santidad. Y vemos cómo también somos responsables. Y si no fuéramos responsables, no tendríamos que dar cuenta. Pero tenemos que dar cuenta, y eso nos hace responsables de cómo vivimos. El teólogo y pastor William McDonald dice lo siguiente: tenemos la maravillosa función de lo divino y lo humano. En un sentido somos llamados a orar nuestra salvación, en otro es solo Dios quien puede capacitarnos para ello. Nosotros debemos hacer nuestra parte y Dios hará la suya. Amén. Dios hará la suya. Hagamos nuestra parte. Pongamos nuestro cuerpo en disciplina para que podamos ser hombres fieles a la verdad de Dios. ¿Oremos? Nuestro Padre Celestial, a usted la gloria, a usted la alabanza. Gracias, Señor, porque hemos podido elevar canto, Señor. Cada uno de nosotros ha podido expresar desde su intimidad, Señor, siendo guiado por las alabanzas para expresar con nuestra boca, Señor, su grandeza. Señor, qué grato es poder cantar, Señor, y reconocer que usted es Dios, que usted es soberano, que usted está por encima de todo lo creado, que usted es el único Dios verdadero. Y gracias porque nosotros, Señor, como sus hijos, podemos ser fieles a su voz, porque usted, Señor, ha producido en nosotros esa bendición. Nos ha dado la fe, nos ha transformado, nos ha puesto en una posición de hijos y quiere, Señor, que seamos obedientes. Gracias, Padre, porque la única forma de obedecerle es conocer su palabra, ser guiado por él,